Rosana, si te puedes Buenos presentar otra vez días. brevemente, por favor. Sí, sí. Mi nombre es Rosana Miraglino, soy de una organización de Argentina, pero tiene alcance latinoamericano. Trabajamos, sí, desde propuestas asociativas en múltiples formatos, donde muchas veces en esas redes también nos sentamos junto a los gobiernos. Eso por un lado. Yendo a la pregunta, la humanidad está entrando en una nueva era marcada por una exponencial aceleración de su población, sus niveles de consumo y su impacto ambiental, así como por una creciente conciencia colectiva sobre cómo peligra nuestra supervivencia. Para poner la vida al centro, frenar la crisis múltiple y trabajar desde la cooperación local, nacional y global, hay que co-crear rutas de alianzas. Es lo que nosotros llamamos hermanamientos, caminos del buen vivir. Nos encontramos en un escenario de descreencia en el sector, de aspiración a los grandes capitales. Se desvanece muchas veces el tema de profundizar sobre lo que queremos, cómo lo queremos y hacia dónde vamos. Parece que nadaríamos sobre la superficie y desde allí nos movemos desde un individualismo creciente, atravesando una crisis civilizatoria gestada por la aplicación de un modelo capitalista, patriarcal, neocapitalista y racista en medio de una profunda crisis ambiental. Hace poco tiempo acá estuvimos en la cumbre de presidentes arropando todas estas ideas y es lo que decía la gente, ¿no? Los colectivos, las colectivas. Entonces el punto es, ¿y ahora qué? En ese camino afirmamos, venimos de tener fines comunes, pero caminos separados. Nos preguntamos, pues, ¿queremos caminos compartidos, construidos desde y en la complejidad? El cooperativismo, las economías transformadoras varias, las propias para la vida, plantean la necesidad de una visión holística, un espacio de conocimientos que incluya una visión racional y subjetiva de la realidad cambiante en la que vivimos, una postura y prácticas éticas transformadoras, la comprensión profunda de los territorios con sus riquezas, pero también con sus oscuridades, basadas en una relación sostenible entre humanos y la naturaleza, una experiencia de manejo del poder con profundo sentido del respeto y la coexistencia entre humanos y naturaleza, adquirir capacidades para conectar diferentes dimensiones de la realidad, entender y poner en práctica que a mayor complejidad, mayor detalle y mayor comprensión, ejercer la intención globalizadora, pero desde la acción local. Una ruta que contribuya a tejer y unir la diversidad de experiencias, acciones y puentes. Ya el año pasado en el FCMET 2024, una de las cuestiones que nos quedaba como agenda es justamente esta, cómo generamos una agenda global verdadera a través tal vez de una mesa de trabajo asociativa, interinstituciones, intergobiernos, distintos continentes. Ahora, el miedo, los temores, el encontrarnos desnudas y desnudos ante escenarios desconocidos deben comenzar a desvanecerse. La conversa ayer, hace unos días, en el 17 encuentro de economía solidaria en Neiva, se planteó esto, ¿no? La gente de Confiar lo trajo, la conversa, la juntanza, como reencuentro a la posible trazabilidad del por dónde, la co-construcción de la memoria colectiva territorial a través de la escucha, de los relatos, testimonios, también denuncias y deseos. La búsqueda de estrategias que apoyan la exploración y el desarrollo de los procesos emancipadores, pero reales, no con carcasa. La co-creación de nuevas formas de ser, estar y ser en comunidad, en redes, en regiones y a nivel global. La planificación, organización, que también se habló mucho desde hace un tiempo, y liberación de conocimiento a través de la producción escrita, narrada o en audio hablante que contribuya al conocimiento y a la práctica pertinente desde los territorios. Educación popular, campesina, indígena, afrodescendente y autoeducación. Para lograr cambios concretos, algunas pistas, y ya termino. Lo intergeneracional, la territorialidad intersectorial
y el desafío de desarrollar nuevas apuestas metodológicas. Lo dicen los colectivos, lo dice la gente del campesinado, lo dicen también las propias universidades. Un cambio metodológico profundo. Escuchar y aprendernos todas y todos a leer el territorio más allá de lo que se manifieste. Lo no dicho, lo no manifestado, debe ser nutriente esencial para co-construir propuestas efectivas. Con construcción de paz estamos aprendiendo. En algunos países de paz no se habla. Alianzas, pactos, pronunciamientos a nivel global que contribuyan a trazar agendas reales donde la organización, la planificación participativa y prospectiva, las responsabilidades compartidas y la cogestión con incidencia política a nivel local y global sea el camino. Asimismo, detectar la voluntad asociativa, los criterios para ponderar por dónde iniciamos, pero por sobre todas las cosas, un hacer y saber compartido. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Rosana, vamos para el doctor Pauso. Doctor Gracias. Mauricio, 5 minutos para la última intervención sobre la misma pregunta, si fueras tan amable, Mauricio. Estamos en la primera pregunta. En la misma pregunta, no hemos cambiado. Bueno, mis 10 minutos, no mentiras. A mí, digamos, me preocupan a veces las preguntas que con mucho respeto, ¿no? Por Darío y por Sebastián y los organizadores del panel, que dan por hecho lo que llamamos peticiones de principio. Situaciones que damos por hecho pero que no están probadas. Nosotros estamos en una transición, estamos viviendo una transición. Lo que está viviendo el mundo hoy se le puede llamar transición. Yo creo que esa es la primera pregunta. A mí me preocupa que lo demos por hecho porque si bien una transición puede ser un deber ser, hay que ubicarnos en la realidad. Y la realidad que hoy tenemos es que no estamos viviendo una transición, que estamos viviendo esa época oscura que William Robinson llamaba por ahí en su teoría del capitalismo global, en donde se conjugan todos los poderes para ver dónde más exprimen un planeta que cada vez tiene menos recursos, que fue sobre los cuales construyó su riqueza del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, cuando esa fuente de recursos se agota, pues lo que se incrementa es el autoritarismo, la antidemocracia, la persecución, los fascismos sociales y políticos de los que hablaría Sousa, la xenofobia, creo que es cerrarle la puerta, digamos, a todos los extranjeros, y no solamente a los extranjeros, sino aquello que nos parece raro. ¿Cuál es el rol nuestro en esta etapa? Y sí, para poder pasar de la crítica teórica a la acción. Yo creo que la primera tarea es identificar la realidad sobre la cual estamos parados. Y yo creo que la situación se resumiría en una frase que escribió hace un siglo José Martí: si somos o no somos culpables de la situación que vivimos. Martí decía que es tan culpable quien lucha una guerra que se puede evitar como quien no lucha una guerra que es inevitable. ¿Nosotros estamos preparados para la guerra que el mundo nos está pidiendo que peleemos por ella? ¿La estamos dando o estamos dispuestos a darla? Es decir, en un momento en donde pareciera que se cierran los caminos al diálogo, donde esto que estamos viviendo en Palestina, que se repite una y otra vez en África, en el norte de África, en donde no paran de caer los hombres y las mujeres y los niños muertos al Mediterráneo, o que lo vivimos en nuestras fronteras en Colombia con Venezuela, en donde cada vez hay más dificultades para la migración de hermanos y hermanas venezolanos, o donde vivimos la situación humanitaria catastrófica de pueblos entre Panamá y Colombia, también aquí en nuestras fronteras, para no hablar de la catástrofe de nuestros hermanos y hermanas de la frontera norte de Estados Unidos y de la frontera norte de México con Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Y yo creo que la primera tarea en la acción que quiero proponer hoy es volver a lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. No, yo creo que hay cosas que nos pueden ayudar a identificar una ruta de acción concreta a partir de la experiencia ya vivida. Nosotros, estos movimientos, gobiernos también, pero sobre todo los movimientos, que se enfrentaron a esa profunda crisis de transformación económica que llamamos neoliberalismo en los 90, crearon un foro social mundial. Y esos movimientos comunitarios empezaron a luchar desde sus espacios locales para llegar a espacios nacionales, a espacios internacionales. Fueron los pueblos bolivianos de Cochabamba los que pararon a la transnacional del agua para devolver la democratización del agua.
Fueron los piqueteros argentinos los que en la calle enfrentaron la política neoliberal del hambre contra el empleo y contra el control de las finanzas particulares por una política neoliberal. Fueron las familias de campesinos y campesinas colombianas las que empujaron parar la violencia en muchas de sus regiones que pudieron llamarse territorios de paz en medio de una aguda situación de violencia. Hace más poco tiempo, quizás hace unos años, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, fueron las parteras bolivianas las que nos enseñaron que se podía ir a la casa de la mujer a tener los niños y acompañarlas para que no tuvieran que ir a clínicas en donde pudiesen combatir, en donde pudiesen contagiarse del COVID. O los movimientos sociales africanos que se han juntado para enfrentar el racismo, la pobreza, para democratizar tierras de la privatización absoluta de tierras que producen alimentos para el mundo, pero donde no se queda un tomate para sus propias comunidades. Creo que el primer paso para pasar a la acción es sistematizamos la experiencia de luchas de los pueblos contemporáneos, porque ahí es donde puede estar la clave para decir que hemos aprendido de la experiencia, que hemos aprendido en medio de las luchas, como ha dicho Boaventura de Sousa Santos, y que tenemos un cassette enorme por reeditar, que uno llamamos summa causaic, si estamos hablando desde nuestros pueblos aymara, quechua, si estamos hablando desde nuestros pueblos andinos, que otros llamamos ubuntu, si es que estamos hablando desde los pueblos libres de África, que estamos hablando de esos mensajes ya construidos, ya tejidos, sobre los cuales hemos aprendido nuestras narrativas y desde los cuales hemos comprometido nuestras luchas. Insisto, para empezar, reaprender, diría Catherine Walsh. Muy bien. Un aplauso, por favor, para el doctor Mauricio. Tengan ahí el micrófono, por favor. Entonces, bueno, después de escuchar esas 4 intervenciones, primero quiero agradecer el manejo del tiempo. Una línea de conexión. Los 4 han hablado de temas que se conectan. Voy a empezar justamente por los puntos en común. Tanto la visión de la importancia de saber comunicar lo que se hace, educar, y se mencionaron temas claves que se conectan con la intervención final del doctor Mauricio. Efectivamente, la pregunta es extremadamente suave, sutil, ligera. Pareciera que fuera solamente para hacer un comité de reflexión superflua, pero provoca justamente reacciones como el doctor Mauricio. Y la idea es que ustedes también reaccionen. Estamos hablando de una transición, significa que estamos partiendo del punto A al punto B. ¿Cuál es el punto A y cuál es el punto B? Las preguntas existenciales, según los filósofos, es quién soy, para dónde voy y con quién voy. Entonces, ¿quién soy desde la economía solidaria? Y justamente lo que está planteando el doctor Mauricio cuando menciona repasemos lo que ya somos y lo que hemos hecho. Colombia tiene un acervo impresionante. Aquí tenemos justamente a protagonistas de la economía social y solidaria. Y me preocupa a mí a veces cuando leemos documentos como si no se reconociera lo que ya ha pasado. Como que llegamos a aprender, no, perdón, llegamos como a escribir lo que ya está hecho. Y partimos de un supuesto, estamos en estado cero, estamos reinventando la historia. No, la historia está escrita. Lo que acá ha sido el doctor Mauricio es muy importante. Sepamos dónde estamos para saber para dónde vamos y reconozcamos lo bueno que hemos hecho. Ahora, 5 minutos también para la siguiente pregunta. Entonces, si quiere, vamos a empezar al revés. Doctor Mauricio, por favor, para seguir conecta perfectamente con lo que usted acaba de plantear. La pregunta es la siguiente. El mercado global presiona a las organizaciones solidarias a parecerse en empresas convencionales. ¿Cómo podemos asegurar que desde nuestra propuesta de una economía para la vida, de las economías sociales y solidarias, se mantenga una identidad transformadora y al mismo tiempo seamos económicamente viables y sostenibles? Un pie de página. Hace unas horas, hablando con Roger Daló, aquí presente, él lo mencionaba muy bien en una entrevista que le hacíamos. Él decía, a veces la economía solidaria le falta más economía y a las cooperativas les falta más de solidaridad. Y me pareció que fue un resumen excelente para hacerlo como pie de página la pregunta. Adelante, doctor Mauricio. Yo diría rápidamente, creo que me excedí en el tiempo en la pasada, ¿verdad? Voy a tratar en este no. Tranquilo. Pero eso, usted me ayuda aquí, mi colega. Pero yo creo que este concepto de empresa solidaria es solamente un concepto de las muchas formas de la asociatividad para la solidaridad. Porque el concepto empresa surge también en el modelo de desarrollo, en el modelo de capitalismo de progreso, digamos, por ahí en la década de los 50 fue que se volvió famoso este concepto. No es que ahí naciera,
sino que es ahí donde se asume que el modelo de hacer progreso es montando una empresa. Y yo creo que hay otros modelos de esa asociatividad que no necesariamente son empresas, no digo que las empresas no sirvan para eso también, pero que requieren dialogar a otro nivel. Por ejemplo, el concepto comunidad, sobre el cual hemos discutido tanto. La comunidad en esencia no es una empresa. La comunidad es un grupo de gente que a veces se conoce porque les tocó llegar a vivir a ese barrio, porque fueron desplazados de un territorio o porque es el barrio popular a donde van llegando los trabajadores que van colmando una ciudad, etcétera. Pero la comunidad no se crea solamente por vivir ahí, se crea cuando los lazos de la fraternidad y la solidaridad empiezan a interconectarse entre las personas. ¿Puede la comunidad ser un factor de defensa del planeta y de desarrollo? Yo creo que sí. Esa es la discusión que se han dado los compañeros mexicanos alrededor de este concepto de comunalidad, de que sí es posible que la comunidad misma, a través de sus mismos esfuerzos, desarrolle la economía para vivir, la economía de la subsistencia, de los alimentos, pero también el comercio justo y también la educación pública, por ejemplo. 3 factores que se mueven con mucha profundidad en este concepto de comunalidad. Y hay otras experiencias, muchas experiencias, que no solamente podrían reducirse al concepto de empresa, pero como preguntaron por empresas, entonces digámoslo también. Nosotros necesitamos empresas cuyo foco no sea la renta de la empresa, sino la renta social o colectiva. Esto para los cooperativistas pues es elemental, ¿no? Eso está en los valores y en los principios del cooperativismo. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Implica que nosotros pudiéramos dedicarle menos tiempo a los procedimientos y más tiempo a la labor y a la función social. El modelo organizacional empresarial de los años 20, de la década del 20, se hizo hacia estructuras cerradas, empresas que funcionan hacia adentro, entre sí. Así funcionan las empresas, así funcionan los sindicatos, así funcionan las juntas de acción comunal, así funcionan los consejos de estudiantes. Funcionan hacia adentro, alrededor de los intereses de los socios. Quizás aquí haya un aprendizaje de los compañeros zapatistas de organización un poquito diferente que ellos llaman la caracola. Y la caracola es una experiencia en donde hay un núcleo de los propios, pero hay una búsqueda de los otros, a ver cómo nos contactamos con los otros. Esto se ha recogido mucho mejor en las teorías de redes, en las teorías de circuitos o en las teorías de clúster, incluso para los empresarios. No hay manera de salvaguardar la vida, la comunidad, la sobrevivencia, si no es integrando los esfuerzos de las empresas, las comunidades y los procesos colectivos. Ninguna organización, así como Marx dijo, ningún ser humano hará la revolución solo, ninguna organización sola hará ninguna transformación territorial. La única manera será que esa organización se junte con las otras, resuelva lo que Freire decía, sus propias contradicciones para poder enfrentar mejor a los oponentes y poder defender los principios y la vida de ese territorio que seguramente tiene que ver con la naturaleza, con el capital, con los seres humanos, con la cultura. Solos, imposible. Juntos tendremos alguna oportunidad. Gracias, Mauricio. Voy a recordar, debo recordar la pregunta de todos más para tener el contexto. El mercado global presiona a las organizaciones solidarias a parecerse a empresas convencionales. Entonces, atención, organizaciones solidarias, pie de página, la organización solidaria, por cierto, Ricardo Dávila, aquí en los trabajos que hizo en Santander, explicaba que una cooperativa es mucho más que una empresa, es una organización donde confluye la asociación de personas, la empresa y la escuela. Entonces, la pregunta que conecta aquí es, por ejemplo, el caso de Basilea, nos presionan a las cooperativas financieras, por aquí está Cogranada justamente, nos presionan para que terminemos regulando y supervisando como si fuéramos bancos. Es un ejemplo nomás de esto, por eso la pregunta, ¿cómo podemos asegurar que nosotros, desde esta economía social y solidaria, mantengamos la identidad transformadora y al mismo tiempo, muy bien lo mencionaba el doctor Mauricio, seamos económicamente viables y sostenibles? Es decir, no perdamos la coherencia y además seamos exitosos y sobrevivamos en el mercado, porque igual tenemos que persistir en el mercado. Gracias, doctor Mauricio. Seguimos con Luis. Gracias. Sí, pues una pregunta muy fuerte. Creo que desde nuestra visión como colectivo, platicábamos ayer justo que es vivir la economía social y solidaria, que eso es la clave. Realmente el vivirlo día con día, ¿no? Desde la casa, desde los valores, desde que se empieza a impulsar a las infancias, a los niños. Yo creo que ahí puede empezar para poder ir caminando
que las pequeñas acciones pues ya saben que hacen grandes transformaciones. Y sí se puede, ¿no? También demostrarlo, ¿no? Ayer conocíamos justo el ejemplo de Comproriente, ¿no? Que realmente ya es una empresa cooperativa enorme, ¿no? Es el sueño de cualquier cooperativa que trabaja y mueve la economía social y solidaria, ¿no? Nosotros estamos llevando toda esa experiencia a México, a todos los productores artesanos, para seguir esos modelos. Saber que sí puede ser sostenible, que sí se puede vivir desde aquí, desde la economía social y solidaria, ¿no? Sobre todo, practicar lo que el libro de la economía solidaria dice, esa es la clave fundamental para que exista este crecimiento como empresa que le llaman, ¿no? Que nosotros le llamamos, bueno, cooperativas, asociativas, que podemos seguir trabajando, ¿no? Tener muy en claro los valores de la economía social, eso es fundamental. Y una vez que lo tenemos claro, empezar a difundirlo, eso es también importantísimo. El poder compartir los modelos de éxito. De pronto la cooperativa se pierde en un nivel donde empieza a caer yo le llamo una manera individual cooperativa, porque olvidan cómo es que se crearon, ¿no? Parten de una necesidad del territorio, de juntarse, de poder hacer algo, y de pronto caen en un juego que es un equipo contra equipo, ¿no? Que se convierte en un modelo individualista y no comparten esos modelos organizativos que los ayudaron a llegar a ese éxito. Entonces, yo aplaudo mucho y festejo mucho estos procesos que nos han invitado porque nos comparten esos modelos cooperativos y están abiertos incluso a dar capacitación, a dar una continuidad a procesos en territorio para poder compartir esos modelos de éxito y poder crecer juntos. No se cierran únicamente a que ellos ahora cumplieron con este deber, tienen un éxito, ahora viven de ello y viven bien, viven de una manera digna y no comparten este modelo organizativo, ¿no? Sí es clave el recordar cómo es que inician las cooperativas. Creo que la historia tiene que estar allí siempre, por no perder la visión. Que una vez llegando a este espacio sostenible, el poder compartirlo con los procesos pequeños, que nosotros siempre estamos ahí aprendiendo de ello, ¿no? Hidalguito me da mucho gusto que llevamos 9 años sin ser una figura jurídica, no sé cómo le llaman aquí, no somos una C, no somos una fundación, no somos una cooperativa, si bien ya tenemos una asociación y estamos por formar una cooperativa, pero Colectivo Hidalguito ha trabajado desde la voluntad, desde el voluntariado. Llevamos 9 años y nos ha ayudado a llevar esta voluntad a distintos foros, tanto nacionales, internacionales, regionales y próximamente mundiales, ¿no? Y nos preguntan en nuestro propio territorio, nos dicen, oye, más compañeros del territorio nos dicen, artesanos, yo quiero viajar, yo quiero ir a conocer esas experiencias. Les compartimos cómo es que se trabaja en el colectivo, les compartimos cómo desde la autogestión se puede soñar y se pueden lograr grandes cosas. Luis, excelente manejo de tiempo, excelente aplauso para Luis también, por favor. Roxana, 5 minutos. Bueno, lo primero que absolutamente coincidente con las dos cuestiones que han planteado, me parece que la cosa es por ahí, pero también hay que incluir algo que a veces cuando se habla de liderazgos se piensa en ese líder que conduce a todo el mundo, sino en la construcción de liderazgos posibles que pueden generar un entramado en red más profundo, en donde haya mediaciones, toma de decisiones, cambios en la cultura, cambios en la forma de hacer y pensar la vida, cambios en la forma de producir y consumir, una transformación profunda de la vida social, de transformar la forma de hacer política. Y acá me parece que también el tema de la política, que no es solamente los cargos políticos, aunque también tienen su valor porque es un sector que convive con el resto de los sectores, nos parece sumamente importante esta formación que podamos tener, formación política para gestionar, para posicionarnos inclusive en lo que son los espacios de formación, que la formación tenga un sentido de para dónde va. No múltiples formaciones en donde muchas veces la gente se pierde o se suma para ver o encontrar un certificado que no está mal, pero me parece que hay que construir, en esto de construir comunalidad, hay que construir esa comunalidad con cierto poder, ¿no? Entonces, el camino de las alianzas posibles de cara al trabajo tiene que tener como ruta para nosotros los hermanamientos entre procesos de diversos movimientos. El año pasado el FCMED planteó la necesidad de diálogo entre movimientos a nivel internacional.
ese movimiento, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el poder que tiene? Poder en el mejor sentido, ¿no? Ese nutriente fuerte, esa potencia para darnos, y nosotros que tenemos como otro movimiento para poder integrar. Pero con eso no alcanza solo con el intercambio. Nos parece que además nos desafíen a reflexionar. Se habló un montón todos estos días de qué mundo queremos, vaya, si no es importante, pero me parece que tenemos que construir qué mundo queremos. Porque se habla el mejor mundo en donde quepamos todos y demás, bueno, pero ¿y cómo sería esa trazabilidad? ¿Qué línea de tiempo? ¿Con qué memoria colectiva la vamos a construir? ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros de dónde nos vamos a parar? ¿Cuál va a ser, digamos, hacia dónde vamos? ¿No? Entonces, estos procesos de diversos movimientos y redes que nos desafían a reflexionar sobre qué mundo queremos, pero básicamente, porque también se habla mucho, y ya lo decían hace muy poco tiempo en el arropamiento, en la cumbre de presidentes, tenemos un montón de declaraciones, de pronunciamientos. El gran problema es que no lo estamos llevando a cabo, no lo estamos poniendo en marcha. Entonces, disponernos a trabajar para lograrlo, para no superponer las mismas formas de abordar en el mismo territorio. Muchas veces pasa, y lo digo a nivel local, en Buenos Aires, en Moreno, que es un municipio que es el segundo cordón más vulnerable, que en este lugar hay una organización barrial, una organización comunitaria o una cooperativa, y a 5 cuadras hay otra haciendo lo mismo, pero no se junta una con la otra, para ver qué tengo yo de potente que le puedo ofrecer y qué tiene el otro de potente. Entonces, cuando hablamos de unidad, que también es un tema que se habló un montón en estos días, cuando hablamos de integración, ¿cuál va a ser la integración? ¿Qué tipo de unidad queremos? ¿Cómo queremos desarrollar esa unidad? ¿Es para algunos, es para pocos o es para todos? ¿Y cómo la vamos a construir? Y me parece que en ese camino de transición todavía nos está faltando esa lógica de juntarnos, esas conversas, como decía, esas juntanzas, que son términos muy colombianos, pero no solamente para esa reunión, sino lo que muchas veces se hablan de las encerronas, ¿no? Nos encerramos 2 días, le damos vuelta a la cosa hasta que la cosa sale. Me parece que todavía ese caminito tenía algunas Gracias. cuestiones, una Gracias. cosita más, que nos parece muy importante dentro de esta lógica, que es 4 puntos. Transiciones justas y defensa de los territorios. No voy a desarrollar la idea. Gracias. ¿Cómo se construye el poder político para la incidencia en los territorios, las políticas públicas y la gobernabilidad, pero también las autogobernanzas y los desafíos y retos que nos vayamos a proponer, pero que sean colectivos? Rosana, gracias. Por favor, siguiente. Rocío, un aplauso. Estamos apretando el tiempo, nos quedan 15 minutos. Adelante, por favor. En la pregunta decías, si me recordás, El mercado Sí. global presiona a las organizaciones solidarias a parecerse a las empresas, digámoslo, con ánimo de lucro, convencionales, economía tal. ¿Cómo hacemos para poder resistir, para poder asegurar que la economía solidaria mantenga su identidad, al mismo tiempo sea además económicamente viable y sostenible? Cuando yo leía esa pregunta decía, y eso, resistir, ¿no? ¿Y cómo La resistimos? palabra no la escribí, pero esa es. Resistir. Exacto, resistir. ¿Cómo resistimos desde lo local? ¿Cómo resistimos desde lo local con lo social y lo solidario? Esa es como la fórmula, ¿no? Y ahora yo pensaba, escuchando al doctor Mauricio y a Luis y a Rosana, que claramente estamos muy alineados. Tal vez lo que nos sucede es que utilizamos como conceptos muy diferentes, porque yo había pensado en esta pregunta que hay una cosa que es muy clave, que es cuál es nuestro rol en la transición. Y para nosotros el rol de los adultos, de las organizaciones, de los actores que estamos involucrados en este espacio, es ser facilitadores de las herramientas y de los espacios para que los jóvenes, que son el centro de esta transición, puedan hacer algo con eso. Y para eso, decía el doctor Mauricio, necesitamos reaprender. ¿Reaprender qué? Todo. Necesitamos hasta reaprender la forma en que comunicamos esto, ¿no? Porque hace unos días estábamos con unos jóvenes en Tulancingo, en el Estado de México, acá acompañados de la Fundación Educa, y ellos decían, yo quiero ser empresario, no quiero ser emprendedor. ¿Y cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor?
No, porque el empresario gana más dinero. ¿Y puede ser un empresario que genere impacto social? Sí. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Hay muchos empresarios que fueron emprendedores, pero hay muy poquitos emprendedores que se embanderen alrededor del concepto de empresario. Entonces, por ahí lo que necesitamos hacer primero es destruir el concepto de empresa, ¿no? Y decir que una empresa puede tener impacto y una empresa también puede ser eso que necesitamos para salir adelante. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente, educando, facilitando o acercando, de la manera que ustedes lo quieran llamar, educación social y financiera a las infancias y a los jóvenes. Es tarde hablar de emprendimiento cuando los chicos ya tienen 15, 16 años. Necesitamos hablar antes. Necesitamos hablar de, yo había anotado como 3 conceptos a partir de lo que dijeron los compañeros. Autonomía económica. Necesitamos combinar la responsabilidad individual con el impacto colectivo, porque tampoco podemos desligarnos de eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y por supuesto, empezar a darle importancia a la idea de ser un emprendedor social activo en sus comunidades, pero además que entienda que también consumir se puede hacer de una manera inteligente, ¿no? Entonces creo que por ahí, y cerrar, por favor, empecemos a medir y a evaluar los programas que tenemos. No me quiero volver demasiado tradicional, pero si todos nosotros empezamos a poner el ojo en lo que está pasando en las cooperativas y empezar a decir, miren, el 70% de los niños que están trabajando con esto resultaron que cambiaron estos hábitos, entonces tenemos herramientas y necesitamos a las universidades y a las organizaciones que apoyen a las cooperativas que están trabajando en esto. Excelente, Rocío, un aplauso por favor para los 4 de una vez. Nos quedan 11 minutos, así que voy a leer, no voy a hacer ningún comentario, solo los 11 minutos vamos a destinarlo a la respuesta de los 4. Vamos a reducir el tiempo, por favor, 2.5 minutos por respuesta. Yo voy a llevar el tiempo, es cuestión de concretar. La pregunta es muy sencilla. Por cierto, estamos en un reverso demográfico, hay evidencias que lo muestran. Algunos pocos países musulmanes y sobre todo africanos están incrementando la población, de resto no hay crecimiento, hay una tasa de decrecimiento de la población. Entonces, en un mundo marcado por el decrecimiento demográfico, el desencanto político y precariedad laboral, sobre todo ahora con la llegada de la inteligencia artificial, ¿cómo puede la economía social y solidaria, y por cierto, pie de página, todas sus expresiones empresariales, organizacionales, en las que podamos imaginar que se incluyen en las legislaciones de nuestros países, cómo puede la economía social y solidaria inspirar a niños, a jóvenes, a las nuevas generaciones, para que la vean como una opción de vida? Ojo, no solamente ahorrador o asociado, es como ser parte de una opción de vida y no como simplemente un modelo de viejitos del pasado, de románticos y demás. Entonces la pregunta es puntual, 2.5 minutos para la respuesta. Arrancas tú, Rocío. Gracias. Ok, gracias, Darío. Primero, la pregunta de cómo, te invito a ver cómo trabajan las organizaciones y ahí van a ver cómo una organización de economía social y solidaria impacta y modifica la vida de los niños, las niñas y los jóvenes. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta, incidencia a nivel gobierno para que la economía social y financiera sea una política pública, llegue a las escuelas, porque en las escuelas y en los espacios educativos formales y no formales arranca la transformación. Entonces, Perfecto. eso de nuestra parte. Excelente, gracias. Luis, adelante tú y luego Rocío, Rosana y luego... Sí, gracias. Bueno, El pues doctor ¿cómo, Luis. cómo podemos lograrlo? Pues que las organizaciones de la economía social y solidaria permitan los espacios de la toma de decisiones para los jóvenes. Solamente así, demostrando y entendiendo esta parte de que los jóvenes no solamente son el futuro, sino también son el presente para poder promover estas prácticas económicas, yo creo que también ahí es una posible respuesta, ¿no? Que integren a los jóvenes a través de los modelos que están trabajando. Si bien son estructuras que han funcionado a través de los años, también esas estructuras necesitan ser renovadas, necesitan ser dinamizadas por jóvenes, que no solamente esté ahí un sector juvenil solamente para poner la palomita de la inclusión, sino que realmente estén en la toma de decisiones importantes y que puedan dirigir las cooperativas y las asociaciones en las cuales pues formamos parte, ¿no? Que sabemos que los jóvenes pueden tener las opiniones incómodas, pero son unas opiniones conscientes. A veces les molesta a las estructuras ya muy estructuradas que de pronto se hablen de la comunidad LGTB o que se hable sobre lo que está ocurriendo en Palestina, que se hable sobre las minorías, pero son opiniones necesarias y que los jóvenes
manejamos muy bien, que los jóvenes no solamente somos utilería y que solamente podemos estar trabajando en el sector que a veces no entienden estas estructuras, que es la tecnología, que es la difusión, sino que también podemos tomar decisiones importantes en estas mesas, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros como Juventudes Activas México o Juventudes Activas de la RIP-SLAC, ¿no? Que está promoviendo espacios en la toma de decisiones importantes. Mismo México, la REGES, que es una red juvenil de economía social sustentable y sostenible, que está impulsada por el INAES, también es un ejemplo claro que están ahora creando diplomados para poder desarrollar y fomentar más el trabajo de jóvenes en la economía social y solidaria. Excelente, Luis. Rosana, por favor. Sí, pensaba en esto de qué bueno sería que después les puedan preguntar a los jóvenes que están acá qué piensan. Primero, estaría buenísimo. Con respecto a esto de la inspiración, me parece muy interesante que me parece que se requieren estrategias que resalten los beneficios y valores, promover la concientización y la educación, incorporar la economía social en la educación, pero no como un emparche, que generalmente es lo que se ve, perdón, lo voy a decir así de fuerte. A veces es, incorporamos, acá hacemos economía social y solidaria y cuando se empieza a indagar un poco de cómo se lleva a cabo, nos damos cuenta que falta un montón. Entonces, tal vez, digo, es muy importante lo intergeneracional en ese sentido, pero también espacios de formación, de deconstrucción, voy a decir algo, desde volver a una rehumanización, ¿no? En esto de qué leo y cómo leo, especialmente a lo que son los cuerpos docentes. Incluir la economía social en los currículums escolares para que los jóvenes comprendan principios y valores, pero que también puedan tener espacios de práctica dentro de lo que en Argentina llamamos escuelas secundarias y a nivel terciario también, para que se empapen de alguna manera. No se puede saber qué quiero si no lo conozco. Y tenemos toda una secundaria en Argentina, son 6 años, en donde casi ni se habla, o se habla en algunas escuelas que tienen esa orientación. Talleres y capacitaciones, ofrecer talleres y capacitaciones que enseñen habilidades emprendedoras y solidarias. El desafío es cómo entrar con ellos. Es clave poder conformar equipos de profesionales que nucleen varias disciplinas, especialmente que esté incluidas también las artes. ¿Por qué? Porque el espacio de las artes, dentro de un espacio interinstitucional, también colabora a que la cosa se entre más rápido, por decir. No haya una barrera tan grande. Mostrar también, poder participar, así como nosotros estuvimos, ya lo dijo Luis, en Compra, que no me va a salir nunca el nombre, Luis, ¿cómo era? Compra Oriente, Coopre Oriente, gracias compañeros, pero que tengan esa posibilidad los chicos de visitas, talleres, cooperativas, creemos que los sabedores están en los territorios y son los primeros impulsadores de verdad y de lo que han hecho y de lo que han hecho lo han hecho posible. Encuentros con inspiradores, y ya termino, festivales con y en las comunidades para dar visibilidad y lo que nosotros llamamos desde la cultura viva comunitaria pasaportes culturales, que son espacios de producción conjunta. Yo como perdí esa capacidad de ser breve, le va a tocar venir hasta acá a sentarse. Me dijeron que tiene un vuelo, por eso estamos aquí también apretando. No, yo voy a pie. Pero mentiras. Yo creo que la apuesta, en mi opinión, hay un tema central con el cual yo creo que podríamos cerrar esto. Hay que traer nuevas generaciones a este movimiento de la solidaridad, de la cooperación. Pero las generaciones de hoy, a diferencia de quizás nosotros, digo yo soy de los 70, no sé, por ahí, también por ahí. Aprendimos en nuestra época, en nuestra generación, de juntarnos alrededor de la necesidad. Nos juntaba la necesidad. O había que conseguir comida, o había que resolver el problema del agua del barrio, o había que resolver el problema de la discusión sobre la democracia escolar. Entonces nos metimos por necesidad. La generación de hoy, y Dussel quizás es más viejo que todos nosotros, pero él la pilló antes, no se monta en el problema de la necesidad, sino en el problema del deseo. Lo que moviliza a la juventud hoy es el deseo. ¿Cómo hacemos que estas causas se vuelvan deseables para los jóvenes? Pues deseable es que hablemos otro lenguaje. Lo deseable sería que no termináramos un panel corriendo, porque yo sé que hay que hacerlo. Pero el amor requiere tiempo. Y el amor tiene que ser la base de otra necesidad de juntarnos.
juntémonos porque queremos juntarnos. No es necesario salvar el mundo, queremos salvar el mundo. No es necesario que haya más democracia, queremos participar. Y queremos que esa participación se convierta en una realidad, porque el amor, el deseo, es lo que conduce realmente a la acción, y a la acción profunda, a la de las espadas, en el mejor sentido, por allá, digamos, de las campañas medievales, es el amor el que moviliza. Eso lo dijo Dussel ya hace mucho tiempo. Quizás ahí, y también en esta compañera norteamericana, que ahora se me olvidó su nombre, encontremos que escribió un libro muy bello que les recomiendo a los jóvenes, que se llama Todo sobre el amor. Bell Hooks, gracias. Ahí quizás está la causa de ese factor determinante entre el racionalismo cartesiano y lo que somos como latinoamericanos. Somos pasión, somos sentipensantes, decía el maestro Orlando Falsborda, y quizás si combinamos esas razones que por supuesto existen, con la pasión, con el deseo, con querer, con el enamoramiento en la posibilidad en medio de la crisis, no solo consigamos nuevas generaciones, sino que consigamos otro mundo que no solo sea posible, sino vivible. Muchas Un gracias. aplauso, por favor, para los cuatro. Reto aceptado. Aquí hubo desafíos sutiles. Tiempo, amor, juventud. Tyler, ven para acá, por favor, un segundo. Y Pipe Calado, ¿dónde está? Pipe, ven para acá rápido. Tenemos un minuto para este ejercicio. Esto no está en el guión como les gusta acá hacer las cosas sin guión. Entonces, venga para acá, por favor. Tyler, Pipe, para acá, por favor. Tyler, ¿te puedes presentar muy brevemente? Pipe, rápido, por favor. Ven para acá. Buenas. No, yo soy Tayli de México, soy la coordinadora de la campaña Hashtag Juventudes Activas en México. Pues Gracias. nada, Y quédate aquí. Y Pipe. Un gusto, soy el presidente del Comité de Juventudes de Coptraiz, una cooperativa de ahorro y créditos de acá de Colombia. Muy bien. La respuesta aquí es, atención, son dos ejemplos vivientes. Ahora, yo les pregunto y en 30 segundos cada uno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué eligieron la economía solidaria como parte de su vida, como opción de vida? Bueno, desde mi perspectiva en 30 segundos, porque es un modelo en el que nos permite crecer y no crecer solo, sino crecer con nuestra comunidad, crecer en conjunto, crecer con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia. Es un modelo de pensarse la sociedad de una manera totalmente diferente a la que tradicionalmente nos han enseñado. Excelente, Pipe, gracias. porque es a través de las economías sociales y solidarias que podemos dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Amén. Bravo. Ahora sí, por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias. La fotografía del recuerdo, claro que sí, porque este espacio lo amerita. Darío quería que contestaran los jóvenes de una vez, así que imagínense, los puso en contexto y en 30 segundos. Muchas gracias, Darío, por esa conducción. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Cervantes, a Rocío, a Andía, a Rosana, Miraglino, a Mauricio. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro panel y queremos ahora anunciar nuestro próximo. Ay, gracias, por favor. Tú decoras este escenario. Ay, muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal le pareció el primer panel? Excelente, voy a aprender. Muy bien. Bueno, pues a continuación, mientras Más que excelente, mientras surten los saludos aquí en este lugar que nos ha acogido en la Universidad Industrial de Tal si me Santander. permite saludar a algunas personas Dime, que claro, sí, claro. están señor. allí en el escenario. Claro. Mire, déjeme saludar de manera muy especial a Fundactiva. Compañera Elsa, un saludo muy especial para ustedes. Muchas gracias por esa colaboración. Hace parte del equipo logístico, ha estado pendiente de toda la parte operativa. Bueno, también saludar al doctor Luis Enrique Rangel de Confecop Oriente. Lo vi por allí, doctor Luis Enrique. Muchas gracias por todo el apoyo. Desde luego a don Francisco Herrera de la Mesa de Economía Solidaria. Por aquí lo vi también. Tocayo, bienvenido. Muchas gracias. También nos han apoyado mucho en este proceso.
y desde luego al gobierno de Secretaría de Desarrollo de Charalá, a la alcaldía de Ocamonte también que vi por allí, que han estado aquí presentes, al Gimnasio Superior, consejo que hace parte del Consejo Pedagógico. Gracias, Ángel Yesid, y gracias a los asistentes. Pedimos que a quienes siguen de pie, por favor, tomemos asiento para continuar con la programación. Y es que a continuación vamos a realizar una conferencia denominada Una nueva economía para la vida, una economía que no destruye, sino que regenera, a cargo de la señora exministra Susana Muhammad. Ella es expresidenta de la COP16, la Conferencia de las Partes de Convenio sobre Diversidad Biológica, que se desarrolló el año anterior en la ciudad de Cali. Es una política colombiana, ambientalista y politóloga de ascendencia palestina. Desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 3 de marzo del 2025, ejerció el cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí en Colombia. También es profesional en ciencia política de la Universidad de los Andes y también cuenta con una maestría en gestión y planeación de desarrollo sostenible de la Universidad de Sudáfrica. Es reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo, Ángel, en defensa del ambiente, como la mujer de la década en Colombia por Women Economic Forum, la primera colombiana galardonada en liderazgo global por el Vital Voice Global, entre los 100 líderes climáticos más importantes del mundo por la revista Time, y una de las 25 líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. Así que sin más preámbulo, doctora Susana, bienvenida, recibámosla con un fuerte aplauso. Vamos a dejarle el atril, doctora Susana, vamos a recibirla como, a ver, calentando nuevamente. Eco vida, ¿cómo es la cosa? Eco vida, eco, 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 más rápido, eco, más rápido, eco, eco. Un fuerte aplauso para la doctora Susana. Muchas gracias por acompañarnos. Dios se bendiga. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación y a ustedes que están acá interesados en esta mañana en estos temas. Para mí ha sido un proceso vital de reflexión porque tenemos una forma de vivir, cómo es la génesis de este sistema capitalista, industrial, basado en combustibles fósiles, y cuál es ese paradigma de desarrollo que nos han inculcado desde hace varias décadas, como el proceso de progreso supuesto hacia una vida mejor y la realidad de lo que eso ha producido. Y un poco como el rompimiento del espejo, de la ilusión de que vamos a ir avanzando generación tras generación hacia un progreso que va a traer más bienestar. Si somos fríos con las cifras, en realidad lo que tenemos son sociedades en el mundo y especialmente en Colombia absolutamente desiguales. Lo que ha producido este proceso, este sistema en la acumulación de capital en el tiempo, ha sido una gran acumulación para unos pocos. El 1% de los más ricos de la humanidad acumulan el doble de riqueza que la mitad de toda la humanidad. Y por otro lado, una acumulación que objetiviza la vida, la pone como algo separado de nosotros y la reconceptualiza
como un recurso a explotar. Y pues lo que estoy diciendo no son noticias nuevas, es el análisis marxista desde hace 200 años, cuando surge esta lógica del capital. Entonces ya no hablamos de la naturaleza, del río, del bosque, del páramo, de las nubes, del paisaje, de la cultura que genera esas formas de vivir, sino que hablamos de los recursos naturales, del medio ambiente, como si hubiera una mediación entre nosotros y esta forma de vivir y el ambiente, en donde además la mayoría de la humanidad lo que recibe son las consecuencias, pero no son incluidos en ese sistema de reproducción económico del capital. Más bien sobreviven al margen, tratando de captar lo que necesiten para la vida. Son masas y masas de poblaciones en lo que el mismo sistema ha denominado la economía informal, el rebusque, al margen de la gran producción del capital. En Colombia, 60% de la población no vive dentro del capitalismo industrializado de acumulación, vive al margen, en el rebusque de la sobrevivencia diaria. Y un sistema que entonces también conceptualiza a los seres humanos como recursos. Reduce las culturas, las formas humanas de adaptación para reproducir la vida y la sociedad en tantos ecosistemas diversos del mundo, y en Colombia una diversidad ecológica y cultural inimaginable, que realmente no nos cabe en la cabeza la riqueza cultural y ecológica de este país en su diversidad, porque el modelo económico conceptualiza todo eso como recurso, el recurso para extraer, para procesar, para generar de materia viva, materia inerte, que termina siendo basura, residuos y contaminación. Y esto ya no se puede esconder, digamos, porque el espejo y la ilusión, al uno ver países que se industrializaron, donde los niveles de bienestar de la sociedad, los más democráticos, es amplio para toda la sociedad, pero el efecto de esa acumulación, de esa forma material de vivir, pues no se veía allá localmente, se veía aquí de donde se extraían los recursos, en lo que se ha llamado la externalización. O sea, que los costos ambientales de la producción, lo que queda de la producción, y los costos de la explotación laboral para generar esa riqueza en algunos lugares, no era visible en esos lugares, pero sí era visible en el empobrecimiento, en la pérdida de culturas, en la pérdida de estabilidad social, en la pérdida de gobernanza de los países del sur. La externalización no se veía. Entonces, el espejo de la ilusión de que algún día, trabajando duro, progresando, podríamos llegar a ese nivel de vida, se mantenía. Pero la crisis climática rompe el espejo, rompe la ilusión, porque ya no hay a dónde más externalizar. Porque ya el efecto global de ese proceso, de la extracción masiva de recursos, de la explotación de la tierra, de la explotación de la naturaleza, de la explotación de la gente, ha llegado a sus límites. Ya no se puede esconder de unos lugares, y ya como un boomerang regresa a afectar todas las sociedades, inclusive esas sociedades que se concebían. ¿Cómo viene el boomerang? Vienen torrentes de migrantes, viene en eventos extremos del clima, vienen pandemias como el COVID-19, que en cuestión
de unas semanas paralizó el capitalismo mundial, apagó la máquina de un momento a otro y nos mostró, si es que queremos recordarlo, las consecuencias del sistema que hemos creado. Y entonces dice Zizek, este filósofo europeo, que parece hoy más fácil conceptualizar el fin de la humanidad. Podemos casi que imaginarnos más fácil como una proyección extrema del cambio climático puede generar tal desastre que podemos concebir el fin del planeta, de la humanidad, de las formas de vida como las conocemos. Parece más fácil concebir eso que concebir el fin del capitalismo mismo. Y entonces allí está la gran paradoja del siglo XXI, porque ya los efectos no se pueden esconder bajo el tapete de la diplomacia, ya los sistemas de colonización no se pueden esconder en esta cantidad de normas internacionales que la ciudadanía no entiende, de gobernanzas comerciales, de extracción de recursos vía legal, pero que al final reproducen el mismo sistema de explotación, como fue toda esta ola de tratados de libre comercio, como ha sido todas las concesiones que se entregan a fuerzas externas para explotar territorios concretos en donde la gente de esos territorios no tiene una voz para quejarse, porque además el sistema lo legaliza y te ponen literal el ejército y el mismo gobierno, en este caso colombiano, defiende esas concesiones, inclusive si esos títulos, para poner solo un ejemplo, mineros, fueran a terminar, por ejemplo, con el proceso de abastecimiento de un departamento tan rico como el Tolima, que fue la gran batalla social contra la megamina de la Colosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reconceptualizamos desde este lugar geográfico, desde esta historia específica, desde uno de los países que todavía tiene la capacidad de regeneración de la naturaleza? Desde uno de los países que todavía guarda uno de los mayores bancos genéticos de la vida del mundo. Desde uno de los países donde los saberes culturales diversos, inmensamente ricos, a pesar de todo, se sostienen. Desde uno de los países en esta esquina de Sudamérica que milagrosamente es al tiempo Caribe, es al mismo tiempo Pacífico, es al mismo tiempo andino, es al mismo tiempo amazónico, es al mismo tiempo orinocense. ¿Qué hacemos cuando la humanidad está al borde del precipicio y caminando más rápido, porque la máquina no va más lenta, a pesar de los acuerdos internacionales, de la diplomacia, de que vamos a bajar las emisiones, de que vamos a tener objetivos de desarrollo sostenible para incluir los que se están quedando atrás? A pesar de los buenos propósitos, la realidad material es que la máquina va avanzando más rápido cada vez. Como dice una amiga mía ambientalista, seguimos creciendo económicamente como pendejos. Porque ¿creciendo hacia dónde? ¿Creciendo hacia qué? Entonces, hay que cuestionarnos de raíz ese sistema en el que estamos imbuidos y por lo tanto la pregunta es profundamente política. No es una pregunta técnica, no es una pregunta solamente de si hacemos las cosas de forma diferente. Es política porque lo que está en juego es un poder mundial que pretende seguir avanzando hacia ese lugar de acumulación, a pesar de que ya la población mundial intuye, sabe, la humanidad se manifiesta de que eso nos va a llevar a ese precipicio y que hay una resistencia mundial a ese modelo. Y por lo tanto la respuesta de ese sistema, y por eso es político, es aumentar la represión y el autoritarismo. No es casualidad que en este momento haya más ciudadanos y ciudadanas en el mundo viviendo bajo regímenes autoritarios que bajo democracias. Bueno, inclusive porque la misma democracia liberal se ha prestado para ese proceso de explotación. No ha sido neutral.
Pero tal vez es el sistema político que todavía nos permitiría reconceptualizar que la diversidad cultural y social se exprese. Y por eso también hay una represión brutal a la manifestación de la diversidad. No es casualidad que el aumento del fascismo, de los regímenes que quieren negar la diversidad para imponer un solo modelo, vaya en aumento. No es casualidad. Porque precisamente es en la diversidad cultural de los pueblos y del mundo donde pueden surgir las respuestas de transformación que nos ayuden como humanidad a caminar hacia otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos desde un país como Colombia, en donde hoy mantenemos esa capacidad de la vida? ¿Cómo conceptualizamos, trabajamos, imaginamos, y no porque lo imaginemos como una especie de ideal o de una utopía? Más bien que imaginar, lo que hay es que reconocer que en lo que hemos sido y somos, que en nuestra propia historia de mestizaje, que en nuestra propia historia de cruce de todas las civilizaciones en esta esquina, más la vitalidad ecológica, yace la promesa de justicia social. Pero entonces implica que tenemos que mirar con otros ojos y que tenemos que lograr, y me gustó mucho lo que dijo Mauricio al final, que este modelo que parece todavía la ilusión del progreso, la ilusión del desarrollo económico, la ilusión de que las generaciones actuales van a estar mejor que las generaciones de sus padres, cosa que no es cierta. No es cierta. Yo no tengo hijos, por eso como que me salté una generación, pero si yo fuera mamá, debería tener unos hijos entre adolescentes y los 20 años. Pues a mí sí me preocupa el mundo que van a vivir cuando tengan mi edad. No es el mundo en el que yo nací. Yo alcancé a nacer todavía en el paraíso terrenal. La mayor degradación ambiental ha ocurrido en los últimos 50 años, más o menos el transcurso de mi vida. Cuando yo nací, todavía era más la capacidad de regeneración vital de la naturaleza en el mundo que de ocupación de la especie humana. Pero la aceleración de este sistema se ha dado precisamente en los últimos 50 años. Entonces decía que lo importante es empezar a ver desde otro lugar. Y ver desde otro lugar nos permite reconocer las potencialidades de una alternativa. Y creo que los ambientalistas, de los cuales me considero una activista ambiental, debemos hacer un doble movimiento, continuar resistiendo, porque gracias a esa resistencia aquí hemos activamente salvado territorios enteros del despojo. Como por ahora toda la cordillera occidental, parte de la cordillera central, que se iban a volver gigantescas concesiones mineras de oro por 40 y 50 años, y donde están las despensas alimentarias y del agua del país. Y ha sido la misma población la que resistió. O sea que ahí empezamos a mirar elementos. Pero decía que entonces esa mirada debe ayudarnos a encontrar las oportunidades de reconceptualizar, y que los ambientalistas debemos hacer un doble movimiento. La resistencia, por un lado, pero por el otro lado, la construcción de una alternativa que haga que este sistema, con todas sus contradicciones, se vea como obsoleto, pierda su poder de seducción como sistema predominante, pierda su poder de conquista con la ilusión del desarrollo, con la ilusión del progreso, con la ilusión de la tecnología, y que esa alternativa engendre y se sostenga sobre los valores y principios que le hacen oposición activa a los valores y principios del capitalismo. Entonces, algunos se lo imaginarán como una especie de revolución política, que creo que sí lo es. Yo creo que es una revolución cultural.
Y es una revolución cultural posible porque ¿por dónde debería empezar? Por aquellos y aquellas que no son parte hoy del sistema de acumulación, que en realidad es la mayoría de la población. Y entonces ahí tenemos primero una cantidad de gente a la cual podríamos literalmente romper el espejo de la ilusión. Segundo elemento, decía que no se trata de inventar o imaginar solamente. Claro que vamos a tener que imaginar muchas posibilidades que tal vez hoy no existan, pero que en Colombia se trata de reconocer lo que sí tenemos para arraigar esa alternativa. ¿Y qué sí tenemos? Y eso fue lo que emergió y se visibilizó fuertemente en la COP16, que yo creo que es un momento donde logramos, y hay unas lecciones políticas que aprender allí, logramos abrir el espacio político para que esa diversidad cultural y de alternativas económicas y sociales se manifestara con fuerza, se manifestara como un potencial vivo que está allí, pero que ha estado invisibilizado, acallado por la violencia, por el despojo, por la exclusión social, por el no reconocimiento. Y por eso simplemente poner las gafas y verlo nos da una gran esperanza y nos da una gran posibilidad de que en este país existe un tejido vital que lo que necesita es poder político para poder emerger con fuerza como una lógica de vida en el territorio colombiano, de vivencia en el siglo XXI y de alternativa real que logre mejores resultados que este sistema de la extracción. Y vamos a poner unos ejemplos para aterrizar dónde está ese potencial. Entonces, dos lecciones hasta ahora. Se trata de reconocer lo que ya hay en nuestra diversidad ecológica y cultural y las alternativas que ya se han tejido en todo el territorio nacional y que ya existen como formas alternativas y diversas de habitar un territorio y de arraigar múltiples culturas. Y segundo, se trata de abrir un espacio político que permita visibilizar, generar voz y emerger visiblemente como alternativas a esta lógica del capital extractivista y que genera desigualdad. De lo que hemos recogido, vemos grandes potencialidades en al menos, o sea, lo que voy a nombrar seguramente es solo la punta del iceberg, porque en un trabajo colectivo, conjunto, hay organizaciones de la sociedad civil que lo han hecho, han recorrido los territorios, podríamos hacer un inventario seguramente mucho más rico, mucho más enriquecido. Pero tenemos un potencial para empezar inmenso en bioeconomía. Bioeconomía que significa unir esos saberes populares de los territorios y la diversidad cultural del país con el conocimiento científico en un diálogo para generar capacidades, productos y servicios económicos en formas de organización solidaria, arraigada en la cultura y territorializada, que resuelvan problemas que el mismo proceso de capitalismo ha generado y que sean del siglo XXI. Colombia puede ser una potencia de bioeconomía con productos que resuelvan problemas que el mismo capitalismo ha generado en el siglo XXI. Vamos a poner un ejemplo que he puesto muchas veces porque solo ejemplifica una especie, una, pero es que son millones sin explorar. El árbol de la jagua, un árbol que es precursor de restauración ecológica y reforestación, que se adapta a muchos tipos de ecosistemas en Colombia y en donde un emprendedor con su fundación pudo sintetizar el fruto de la jagua para crear el tinte azul de forma natural. Y ha creado su biofábrica en Medellín, que
crea ese tinte azul y ya tiene la autorización del Food and Drug Administration, que es como el INVIMA en los Estados Unidos, para exportación. No existía en la industria mundial el tinte azul. Casi todos tenemos algo de azul, no sé por qué siempre que habla de esto me pasa. De forma natural. Inclusive, ¿cuántos niños? No sé por qué también a los niños les fascinan las galletas azules. Hay algo ahí extraño. Puro químico. Pero este es solo un fruto, un árbol, un emprendimiento, un proceso industrial, un árbol precursor de restauración, ha generado una solución que puede ser parte de la industria de textiles, de la industria alimentaria, de tantas aplicaciones en la industria mundial y colombiana a partir de una especie de nuestra biodiversidad. Solo el Instituto Sinchi de Investigación Amazónicas del gobierno colombiano tiene ya estudiadas 2000 especies de la Amazonía que podrían ser insumos para la farmacéutica, para la cosmética natural, para la farmacéutica natural, para los superalimentos del siglo XXI. Y de esos 150 están ya prototipados para productos. Con un instituto que tiene 7 sedes, construido desde lo público, 7 sedes en la Amazonía colombiana y que lleva 20 años trabajando con las comunidades en estos procesos. Y estamos hablando de una sola región y cuando pensamos que en el Pacífico puede ser 2 veces más biodiverso que la Amazonía colombiana y es tal vez la región del mundo más biodiversa por metro cuadrado. Tú encuentras más especies en un metro cuadrado en el Pacífico colombiano que en toda Europa. ¿Por qué si estamos sentados en una riqueza inmensa? Ayer hablábamos con las parteras del Pacífico en Cali, que conocen la tradición de cómo traer niños al mundo a partir del conocimiento de sus hierbas y el uso de las hierbas. Como por ejemplo el sistema de salud colombiano, aunque reconoce la partería y ellas reclamaban con derecho, no se reconoce económicamente el trabajo biocultural y el servicio de salud que las parteras del Pacífico le dan a sus comunidades con ese conocimiento arraigado. ¿Qué cantidad de potencial allí asentado y nosotros arraigados en un modelo que lo que hace es destruir la cultura, o sea, los saberes y el conocimiento, y destruir la biodiversidad, contaminarla, destruirla? Entonces hay que cambiar el lente. Bioeconomía. Voy a nombrar algunas, simplemente algunas 4 o 5 áreas claves, pero después pasaría a cómo trabajamos ese potencial, cómo lo trabajamos y qué podría significar para un país como Colombia en el siglo XXI. Agroecología. Estamos en este país en plena reforma agraria, casi un siglo tarde. Se han entregado en este gobierno 600.000 hectáreas, comparado con el gobierno anterior, que era el primer gobierno después del acuerdo de paz, que entregó 32.000 hectáreas. Son todavía absolutamente insuficientes las 600.000 hectáreas. El gobierno le dijo a los propietarios del suelo que siguen acumulando la tierra fértil de Colombia, que les compraba las haciendas, y ni siquiera todas las haciendas, la mitad, a precio comercial, para entregársela a los campesinos y que empezaran a producir, y que la otra mitad la pusieran a producir ellos. Gana todo el mundo, gana el campesinado y la inclusión social del país y la paz, ganan los hacendados con sus tierras produciendo y no con una vaca cada hectárea, gana el Producto Interno Bruto del país, gana la soberanía y seguridad alimentaria, y sin embargo lo que han ofrecido no llegan lejos de la meta de la reforma agraria del proceso de paz y no las mejores tierras. Es como si al campesinado hay que darle lo que esté menos bueno, lo que esté lejos de los mercados. Bueno, hay que acelerar la reforma agraria. Hay que hacer cumplir la función ecológica
y social de la propiedad, que es un principio de la Constitución del 91, y que si no se cumple hay que expropiar la tierra para que se cumpla. Y expropiar es comprar a precio comercial, eso es expropiar. Pero no se puede simplemente, por un bloqueo político, mantener la tierra acaparada. Y se han desarrollado el movimiento campesino, que volvió a tener voz después de más de 2 décadas de masacre, desplazamiento, 12 millones de campesinos desplazados en este país. En las ciudades se organizó alrededor de los núcleos de reforma agraria, de los comités municipales de reforma agraria liderados por el campesinado, y hoy el campesinado tiene un poder político que llega a hablarle directo al ministro o ministra de Agricultura, y no como antes, que el poder político solo lo tenían los gremios de la agroindustria. Así que el campesinado, que además se definió como sujeto de derechos en el 2023 en reforma constitucional, vuelve a tener una voz. Bueno, qué importante que esos núcleos de reforma agraria pudiéramos trabajarlos en lógica de agroecología, una forma de producir alimentos que no utiliza agroinsumos ni químicos, que baja los costos de producción al campesino, para que dejemos de contaminar el suelo, el agua y la salud de los campesinos. Y esa agroecología reproduzca a través de las tierras agrícolas de Colombia la biodiversidad, conecte los sistemas de biodiversidad del país para que fluya la diversidad de la vida y ese banco genético se siga alimentando en la medida que producimos alimentos. Una lógica de producción con múltiples entradas y múltiples salidas, donde el campesino no termina dependiendo del precio del monocultivo, del precio del producto concreto, que si se baja se arruina y si se sube está bien, como le ha pasado a los lecheros en estos últimos meses. Se baja el precio de la leche y entonces los que solo viven de 1 o 2 vacas se quiebran. Una hectárea de agroecología puede producir múltiples productos hacia afuera, pero inclusive la misma hectárea produce los insumos para su propia producción a través de los agroinsumos. Solo lo que se necesita es inyectar conocimiento. Y si lo tuviéramos, como hace el Instituto Sinchi en la Amazonía, los centros de investigación y los PhDs en los núcleos de reforma agraria, trabajando con el campesinado en los procesos de conocimiento del saber campesino y el saber científico para la agroecología. Y si pudiéramos medir cómo la producción de alimentos siembra y cosecha agua, y si pudiéramos medir cómo la producción de alimentos multiplica la polinización, y si pudiéramos medir cómo la producción de alimentos mejora la salud del país. Porque ¿cómo es posible que en un país de 50 millones de habitantes, 14 millones no puedan completar 3 platos de comida al día? Estén en inseguridad alimentaria, un país rico en suelos, rico en agua, rico en biodiversidad. ¿Por qué tenemos un sistema que podría generar? Y si esos alimentos son agroecológicos, cada kilo de alimentos tiene más nutrientes, tiene más contenido alimentario que el producido por químicos. Si podemos mejorar la salud de la población, acortar los ciclos de comercialización, empoderar los núcleos de reforma agraria agroecológicos, con la tradición cultural y social arraigando la comunidad, fortaleciendo la asociatividad y generando los ciclos cortos de alimentos hacia las ciudades para que el Estado garantice como derecho la alimentación a todos y todas. Si fomentamos la compra pública para que podamos moderar los precios, debe ser un modelo donde ganamos todos. ¿Y por qué seguimos en el modelo que produce hambre, que produce enfermedad, que produce contaminación, que erosiona la capacidad política y la gobernanza porque genera desigualdad? Es estos ejemplos donde quiero mostrarles que hay alternativas que generan mucho más valor agregado que se debe medir en bienestar. Y la agroecología es un tema estratégico para la soberanía alimentaria del país en tiempos de cambio climático. Una agricultura que nos haga más resilientes al cambio climático.
que somos capaces de recuperar el territorio a medida que sembramos y a medida que recuperamos el territorio, más productivas son las cosechas y cuando llegan los extremos climáticos somos más resilientes. En vez de seguir profundizando el modelo que erosiona suelos, ya vamos en 25% de desertificación en este país, o sea, perdiendo el suelo donde podemos sembrar alimentos por erosión, porque no hay agua. Y así podríamos hablar, que no tengo tiempo de desarrollarlos todos, de la transición energética justa en cadenas de producción industrial regionalizadas, en la generación de energía de los usuarios, del poder de la descentralización del poder energético y la asociatividad de la producción de la energía, que ya empezó en este gobierno con las comunidades energéticas, donde la comunidad se vuelve generadora de energía y al volverse generadora de energía, como un activo clave de la producción asociativa, y eso es lo que hay que reproducir de forma masiva en el país. Si habláramos de la transformación del transporte en lógica de descarbonización, 40% de los combustibles que consumimos en Colombia líquidos van al transporte. Si electrificamos el transporte, masificamos el transporte, nos quitamos un peso de la dependencia de esos combustibles fósiles, pero podemos además generar industria de la energía renovable para el transporte en las ciudades. Y si generamos industria, son más puestos de trabajo, que se pueden además multiplicar en las cadenas de conocimiento. Bueno, toda esta revolución es absolutamente posible. No estamos hablando de tecnologías muy avanzadas, no estamos hablando de conocimiento extremo, es absolutamente posible. Pero ¿qué nos falta para poder concretar ese potencial? Porque este país sí puede ser una superpotencia de alimentos, pero alimentos que regeneran la vida, no que la destruyen. Podemos ser una potencia en nuevas industrias naturales que generan soluciones, pero que regeneran la vida. Podemos hacer la transición energética justa con soberanía y seguridad energética. Sí podemos. Pues nos falta una visión estratégica y suficiente poder político para poder avanzarlo. El rol del Estado debe ser, como hicimos en la COP16, abrir ese espacio político. Conquistar, traer, seducir todos aquellos actores del país que ya tienen, que ya entienden que esa revolución es posible, inclusive que están trabajando en ella, desde las universidades, desde los emprendimientos, desde las empresas, desde las comunidades, desde los sectores populares. Traerlas a crear un ecosistema de transformación, de revolución, para que pasemos de la pequeña escala, no que no me guste la pequeña escala, yo creo que la escala debe ser la adecuada, no es la lógica de tratar de meter la escala al modelo financiero de la hoja de Excel del capitalista, no, la escala debe ser la adecuada, si funciona a una escala de unas cientos de familias, para producir una asociación de producción de alimentos fantástico, tenemos que reproducir miles de esas cientos de familias por todo el país. La escala puede ser como las hormigas, muchísimas hormigas generan unas arquitecturas impresionantes, o puede ser la gran escala, todo depende de lo que se necesite, entonces no es un problema de la escala. Y el rol del gobierno es equilibrar la mesa en términos del poder político. Que los representantes de la economía popular y social, comunitaria, tengan el mismo peso y la misma voz que el inversionista capitalista, que el que quiere generar grandes inversiones. Y por lo tanto, el conflicto de las transiciones, porque pasar de esto a esto es una transición, no se hace de un día para otro, pero se puede iniciar ya y se puede iniciar con poder. Pero esa transición es conflictiva. Lo clave es cómo permanentemente tramitamos el conflicto. Y habrá por aquí unos que no querrán permitirlo. Los factores de poder que se enriquecen y mantienen su poder a partir del sistema viejo. Bueno, lo que tenemos es que, y por eso el Estado, que todavía es más o menos un bastión democrático, más o menos,
tiene que equilibrar la cancha y aquí debemos construir una masa crítica de poder político que empuje la transición y deje a estos como unos dinosaurios obsoletos, porque la población masivamente va percibiendo los beneficios de esta inclusión a un sistema económico solidario, a un sistema económico democrático, a un sistema económico y social que reconoce lo que la gente es, que valora sus saberes, que valora inmensamente porque lo ven que es el mayor potencial, la diversidad de las culturas. Hoy que me bajé del aeropuerto, me fui a tomar un juguito a la Plaza de Girón y lo casual es que hace un mes me pasó lo mismo en Popayán y me cuenta la gente que está sentada en la plaza que ya los vendedores de la plaza no pueden estar ahí, que ya no se pueden hacer las fiestas del pueblo en la plaza. Y dije, ¿pero cómo así? No, porque el espacio público hay que protegerlo y la plaza hay que mantenerla casi como un museo. Eso es un desarraigo cultural básico. Me lo decían los adultos mayores del pueblo, tristes. Es que ya no es lo mismo la fiesta como era aquí que era allá. ¿Por qué van a desarraigar la fiesta para mantener una plaza como un museo? Si es que la plaza, la gente es el pueblo, es la cultura. Que para el turista, ¿pero qué le importa al turista venir a una plaza vacía, muy bonita, arreglada, todo? Y no la vida del pueblo, que es lo que hace la cultura, que hace que esté viva el proceso. Bueno, es un ejemplo pequeño que eso se pueden imaginar a escala económica grande cómo pasa. Lo que necesitamos es, por el contrario, arraigar a la gente, a la cultura, a su territorio, que la gente del territorio vea que allí se genera la alternativa de que desde su cultura se produce bienestar para todos y se produce prosperidad. Se valora, no se excluye, no se invisibiliza, no se trata de que sean una cosa que no son, se trata de potenciar lo que sí somos, porque en lo que somos inmensamente ricos y en lo que nos quieren llevar a ser somos inmensamente pobres y desposeídos de raíz, desposeídos de historia. Y eso es lo que quiere hacer el fascismo, desposeernos de nuestra propia historia. Así que en el siglo XXI, siglo muy difícil, siglo de grandes crisis a escala mundial, siglo que empieza a emerger como hace un siglo, nuevamente el autoritarismo, siglo de la crisis climática y ambiental a escala mundial. Nadie lo puede resolver solo. Lo que tenemos es, por el contrario, que arraigarnos en nuestra estructura cultural y social, en nuestros territorios, regenerarlos, revitalizarlos y construir un valor de comunidad, de solidaridad, de inclusión y de regeneración ecológica y social que nos haga fuertes y resilientes frente a este intento de despojar lo que aún queda. Y yo creo que las economías para la vida, que las definiría como economías que por su diseño restauran ecológicamente los territorios, crean los lazos sociales y culturales y sobre todo arraigan las culturas de lo que somos y generan soluciones para las necesidades del siglo XXI, allí está una de las respuestas estratégicas, pero para poderla materializar necesitamos construir el poder político necesario para que deje de ser simplemente unas experiencias y se conviertan en el tejido vital y la promesa de justicia social de un país como Colombia en el siglo XXI. Así que felicitaciones y agradecerles por todo su esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias. 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 Pero no se puede ir todavía, doctora. Déjeme, estamos por aquí con los compañeros, hacerle solamente 2 preguntas. Oiga, esa fiesta que usted hizo en Cali, cuéntenos la experiencia un poco más en detalle, qué fue lo que vivimos, porque tenemos varios invitados internacionales que seguramente querrán escuchar sobre esa fiesta. Bueno, y me gusta que la definas como una fiesta, porque eso fue lo que fue. Creo que
tuvo dos principios que fueron objetivos políticos que desde el gobierno colombiano planteamos. Uno, que si íbamos a hacer una Convención Mundial de Biodiversidad de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas en Colombia, no podíamos no retar el sistema de producción y consumo. No podía ser simplemente una reproducción ritualística de las negociaciones de Naciones Unidas. Queríamos que la fuerza vital de Colombia atravesara la diplomacia, atravesara las negociaciones. Y por lo tanto, el lema de la COP16, el eslogan, el motivo, fue paz con la naturaleza. Y paz con la naturaleza implicaba decir que este sistema que hemos creado, de económico, político, de poder, está haciendo una guerra contra la naturaleza. Y que nosotros en Colombia hemos vivido esa guerra de despojo, que estamos buscando la paz, que la hemos buscado siempre. Y por eso paz con la naturaleza era algo provocador y retamos durante toda la conferencia qué significaba una economía que hiciera paz con la naturaleza, qué significaba un sistema educativo que inculcara la paz con la naturaleza, qué significaba la transformación del Estado para que el Estado hiciera paz con la naturaleza. ¿Dónde encontrábamos hoy formas de vida que hacían paz con la naturaleza? Y el segundo elemento es que dijimos, también fue pensado estratégica y políticamente, que la COP16 iba a ser la COP de la gente. Porque en vez de tener los lobistas de las grandes corporaciones permeando la negociación diplomática, como nos pasa en la Convención de Clima, donde hay más representantes de la industria petrolera que delegaciones de los países víctimas del cambio climático, no queríamos, inclusive haciéndolo en el Centro de Convenciones del Pacífico rodeado por el monocultivo de caña, no queríamos que fuera la agroindustria, no queríamos que fuera la industria agroquímica la que se tomara la convención, sino que fueran las comunidades y las diversidades que están literalmente en la primera línea de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Para muchos de nosotros habitantes urbanos, la pérdida de biodiversidad puede ser algo que nos afecta como indirectamente. Bueno, yo le decía a los habitantes de Bogotá que si un año con un día a la semana sin agua no era una alerta importante para una población de 10 millones de habitantes, pues no sé qué va haciendo las alertas tempranas, que ya no son tan tempranas, ya estamos en la crisis. Pero hay gente que en realidad cuando se bajan los bancos de pesca no comen. Cuando se dan cuenta que se salinizó el suelo por una intervención, no comen. Cuando su cultura se está viendo erosionada por la pérdida de biodiversidad, es un desastre. Y entonces invitamos a la diversidad de Colombia a manifestarse en la COP y abrimos el espacio político, en el espacio diplomático para que se llenara de pueblo y se llenara de las comunidades. Y en el espacio de la zona verde, que era la zona pedagógica, para que fuera un gran encuentro de la diversidad cultural de América Latina y de Colombia. Y esto, que creo que es una gran lección, donde yo derivo mucha inspiración, solo abrir el espacio político, no hubo que hacer nada más extraordinario, hizo que se manifestara con fuerza eso que ya está. Nosotros esperábamos 150,000 personas pasando por la zona verde en 2 semanas y tuvimos 1 millón de personas. Esperábamos, además asumimos la conferencia 8 meses antes, de cero, no teníamos mucho tiempo, esperábamos 23 encuentros regionales en Colombia, tuvimos 140 precops. La última precopa a la que asistí fue el día que empezaba la COP. Todo el mundo quería participar, todo el mundo tenía una voz. Fui testigo
de una campesina que lloró el día que completó por primera vez en su vida 1 millón de pesos en ventas en la Feria Economía Popular de la Zona Verde y de Economías para la Vida. Y la gente manifestó con tal belleza esa economía social y popular, esa diversidad cultural, se manifestó con tal belleza, con tal autenticidad, con tal encuentro cultural, con tal visión de una biocultura que está ahí, que no tenemos que inventárnosla, que en realidad conmovió a los diplomáticos, que se me acercaban y me decían, pero ¿ustedes cómo hicieron para que el taxista que me trae aquí al centro de convenciones me hable de biodiversidad? Yo le decía, sí, claro, tuvimos mucha preparación, pero es que la gente lo asumió, pero no lo asumió como una especie de imposición, lo asumió porque ya está ahí, porque tocamos una fibra de lo que ya es y lo pudimos manifestar con poder político. Y si lográramos hacer eso, no durante 2 semanas, sino como fuerza vital de transformación de este país, yo creo que podríamos asumir muchos retos que hoy parecen como imposibles. Y yo creo que esas son las grandes lecciones. Nos llevó a que en las 2 fases de la COP, en Cali y luego en Roma, fue el único evento multilateral de Naciones Unidas ese año donde se lograron tomar todas las decisiones. 100% de las decisiones fueron tomadas. Las convenciones ambientales toman decisiones por consenso, que es muy difícil porque si un solo país de los 190 países no está de acuerdo, no se puede tomar decisión. Fue la única convención ambiental de Naciones Unidas que tomó 100% de las decisiones por consenso y negoció de fondo, no simplemente tomar decisiones superfluas para decir que se tomó una decisión, no, decisiones de fondo, todas se tomaron y yo creo que eso fue la fuerza vital de la biocultura que es este país y que se manifestó con fuerza política en la COP16. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Doctora, voy a pedirle que Sebastián venga, por favor, que me acompañes con ella. Por favor, póngase de pie un momentico porque quiero allí. Ya vamos. Vamos a registrar este momento muy rápidamente. Sebas, acomódate. Ya vamos. Vas a tomarte una selfie con la doctora Albú. Y ustedes pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie un momentico. Y vamos a juntarnos un poquito en el escenario. Juntémonos un poquito. Porque queremos llevar este recuerdo. De la hoja de vida, que me parece muy interesante, de la doctora Susana, es un reconocimiento nacional e internacional por el liderazgo en defensa del ambiente, como la mujer de la década en Colombia. Women Economic, la primera colombiana galardonada. A ver si alcanzan a quedar todos. Sí, a ver, déjenme, yo le coloco aquí un gran angular desde mi celular. Sebas, no se mueva, por favor, de ahí. Eso, está como almorzar. Discúlpeme que estamos sobre el tiempo para ir a almorzar. Si tienes alguna, ven para acá, acércate. Podemos conversar contigo. Quiero dar esta instrucción. Tenemos el tiempo medido. Entonces, a la salida del auditorio vamos a encontrar a los compañeros del Departamento de Prosperidad Social. Entonces, vamos a dirigirnos con ellos. Ellos nos van a orientar a la salida. No, que, o sea, si quieres preguntar, pero tenemos que mandarle a... Sí. Bueno, escuchemos este agradecimiento muy puntual. Perdóneme, Tocayo, ahora podemos hablar. Muy rapidito,